Hoy vamos a hablar de operaciones con determinantes. Para, no para entender, sino para convencernos de la conveniencia de aplicar estas operaciones, voy a empezar resolviendo un ejercicio que fue uno que se quedó de tarea, pero no lo voy a resolver desarrollando por cofactores, sino justamente me voy a adelantar a las propiedades de las operaciones con determinantes para que ustedes vean justamente la ventaja que tiene aplicarlas. Entonces, primero vamos a empezar con un ejemplo. Todos ustedes ya resolvieron de tarea este determinante. Ayer y hoy que estuvieron enviándome la tarea, vi que la mayoría de ustedes obtuvo la solución correcta. Bueno, ese es el primer ejercicio que se quedó de tarea, pero no voy a, no voy a resolver el determinante. Lo que voy a hacer es aplicar eliminación gaussiana para llevarlo a una matriz triangular superior. Entonces, las operaciones que vamos a efectuar son las siguientes. Tendríamos el renglón 2, 5 veces el renglón 1 más el renglón 2. Después, el renglón 3 es menos 7 veces el renglón 1 más el renglón 3. Y el renglón 4 se define como menos el renglón 1 más el renglón 4. Y lo que se obtiene es el primer renglón, se queda tal cual, 1, 2, 3, 4, luego queda 0, 4, 8, 12, 0, menos 8, menos 21, menos 31 y 0, 7, menos 4, menos 2. Luego, aplico las siguientes operaciones, ¿verdad? Ahora el pivote es 4, acá, bueno, era el 1. Y voy a proceder como con la eliminación de Gauss, ¿verdad? No voy a dividir entre 4 todo el renglón para hacer 1, sino voy a tomar las operaciones como sigue, ¿verdad? R3. Aquí lo que nos interesa es anular las entradas que están en la columna por debajo del 4. Entonces, R3 lo voy a definir como 2 veces R2 más R3 para anular esa entrada. Y R4 lo definimos como para que en R2 hubiera, un 1, tendríamos que dividir entre 4 y luego multiplicar por menos 7 más R4. Y entonces lo que obtenemos es el primer renglón, queda tal cual.
Luego quedaría 0, 0, menos 5, menos 7 y 0, 0, menos 18, menos 23. Y ahora el menos 5 es la entrada que vamos a utilizar como pivote y efectuamos la operación para cancelar únicamente el menos 18. Tendríamos R4, lo definimos como para que en R3 el pivote se volviera 1, tendríamos que dividir entre menos 5. Y para anular el 18, el menos 18, vamos a multiplicar por el inverso aditivo. Y sumamos al renglón 4. De tal forma que lo que obtenemos es 1, 2, 3. Oye, no sé si alcanzan a escuchar la avioneta que está pasando, que justo está recomendando que uno se quede en casa. Es 0, 0, 0, 0, 0 y 11 quintos. Bueno, entonces, a esta matriz le voy a llamar B. Vamos a calcular el determinante de B. Como B es una matriz triangular superior, si calculamos el determinante de esta matriz, utilizando cualquier renglón o cualquier columna, ay, cuánto ruido se oye. Bueno, lo que hacemos, por ejemplo, podemos elegir la primera columna o el último renglón, ¿verdad? Que son los que tienen mayor cantidad de ceros. En mi caso, bueno, voy a considerar esta columna, ¿sí? Y ahora voy a desarrollar por cofactores con respecto a la primera columna. Entonces quedará menos 1 a la 1 más 1, porque es la entrada 1, 1, por el elemento que es 1, por el determinante de la submatriz, en donde elimino el renglón y la columna en donde aparece el 1, ¿verdad? Es decir, elimino también este renglón. Y lo que queda es 4, 8, 12, 0, menos 5, menos 7, 0, 0, 11 quintos. Ya no sumo los demás determinantes porque van a estar multiplicados por 0. Ahora, este que es de 3 por 3 ya lo podemos resolver, pero voy a utilizar también cofactores para resolverlo. Voy a desarrollarlo con respecto a la primera columna, entonces tendría, bueno, este es menos 1 al cuadrado da 1, por 1, 1. Lo único que tenemos es el resultado de este determinante y entonces tendría menos 1 a la 1 más 1, que es la entrada de esta submatriz, es la entrada en donde está el 4, por el elemento que es el 4, por el determinante de, de la submatriz obtenida de eliminar el renglón y la columna donde aparece el 4, que en este caso es menos 5, menos 7, 0 y 11 quintos.
Otra vez, ahí ya podemos resolver, ¿verdad? Pero voy otra vez a tomar esta columna para desarrollar pormenores. Quito también ese renglón y entonces lo que obtenemos es menos 1 al cuadrado es 1 por 4 por 5 por el determinante, que eso ya más bien conviene escribirlo así, que sería 11 quintos, ¿verdad? Y el producto da 44, que es lo que ustedes obtuvieron en su tarea, ¿verdad? Ahora, noten ustedes que en este caso todas las operaciones que apliqué fueron de la forma un escalar por el renglón en donde aparece el pivote más el renglón que voy a cambiar, ¿verdad? Todas, ¿sí? No hubo intercambio de renglones ni tampoco multipliqué todo un renglón por un escalar. Cuando en una matriz aplicamos este tipo de operaciones, resulta que el determinante de la matriz original y el de la matriz obtenida no cambia. El determinante queda invariante. Pero si utilizo una operación de intercambiar dos renglones, entonces el determinante de la matriz obtenida es menos el determinante de la matriz original. Y si utilizo la operación de un renglón, cambiarlo por un múltiplo de ese mismo renglón, entonces también ese escalar está involucrado en la relación del determinante de A y el determinante de B. Para poder aplicar estas operaciones de manera justificada, vamos a escribirlas y a demostrar justamente que algunas de ellas hacen que el determinante permanezca invariante, como estas, ¿verdad? Y el efecto que tienen las otras. Y claro, ya después de entender esas propiedades, pues ustedes van a preferir, en vez de desarrollar por cofactores el determinante de A, van a preferir aplicar eliminación gaussiana, llevar esa matriz a una matriz triangular superior y alguien puede, de hecho, resumir qué es lo que pasa con el determinante de una matriz triangular superior. Vean, 11 quintos. Y aquí, oigan, aquí es menos 5, no 5. Es el elemento, en este caso al que nos estamos refiriendo es menos 5, no 5, ¿verdad? Entonces, el determinante es menos 44. Menos 44. Bueno, ahora sí. ¿Alguien encuentra alguna relación entre el producto de estos números y la matriz que tenemos, bueno, la matriz B? Son los de la diagonal, ¿no? Son los de la diagonal. ¿Cómo lo enunciarías? El determinante de una matriz triangular superior es igual a... El producto de los... de los elementos de los elementos de la diagonal principal. En la diagonal, así, ¿verdad? De hecho, vamos a demostrar esa propiedad para que se utilice de manera general. Y bueno, aquí ya hasta podrían ver cómo va a ir esa demostración, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar la primera columna, se hace el desarrollo y como esto podemos hacerlo para cualquier matriz de n por n, la demostración tiene que hacerse por inducción y lo vamos a escribir el día de hoy. Todo eso vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra, todo claro. Todo claro. Muy bien.
Entonces, empecemos a escribir las propiedades de los determinantes. La primera. Toda matriz A de n renglones por n columnas que contenga un renglón o una columna de ceros tiene determinante 0. ¿Cómo lo demostrarían? Yo creo que lo más simple es hacer un esquema de una matriz con esa característica. Aquí hay un renglón de ceros. Estamos en semáforos rojos. Quédate en casa. Agente cuidado y nos cuidamos todos. La alerta sanitaria por bueno, entonces aquí vamos a suponer que el renglón K es el que es de ceros. ¿Cómo justifican formalmente, cómo demuestran que el determinante de una matriz que tiene esta característica es 0? ¿Qué hacen? Podría ser con lo que vimos ayer de cuando estábamos definiendo como por columna y por renglón. Ajá, entonces se desarrolla el determinante de A por cofactores con respecto a ¿qué? Podemos hacerlo al renglón. Con respecto al renglón K, ¿verdad? Y entonces quedaría el determinante de A es menos 1 a la... Tendríamos que este elemento es el elemento que está en el renglón K, columna 1. Entonces sería renglón K, columna 1, por el elemento 0, por el determinante de la matriz en donde quito el renglón K, columna 1. Y así, ¿verdad? Me sigue. K más 2 por el elemento 0 por A sub K2, etcétera.
más menos 1 a la K más N por 0 por el determinante del menor a K N. Y como los determinantes son números, estas potencias de menos 1 también son números reales, ¿verdad? En este caso, al multiplicarlos por 0, cada uno de esos términos da 0 y el resultado del determinante es 0. Por lo tanto, el determinante de A es igual a 0. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? No, maestra. Ninguna, maestra. ¿Van conmigo o necesitan tiempo para copiar? Yo voy bien. Bien, muy bien. Bueno, Yo también muy bien, maestra. de acuerdo, entonces continuamos. La segunda propiedad. Toda matriz de n por n con dos renglones o columnas iguales tiene determinante igual a 0. Vamos a demostrar por inducción. ¿Recuerdan cómo se aplica inducción? Paso 1 o paso base. Se prueba la propiedad para el número entero menor, ¿verdad? Que en este caso es n igual a 2, porque las matrices de menor dimensión que podemos tener con dos renglones iguales son de 2 por 2. Si n es igual a 2, tenemos que el determinante de una matriz A que tiene dos renglones iguales, AB, AB, es igual a A por B menos A por B y es igual a 0. Por lo tanto, el paso base se cumple. Segundo paso. ¿Quién recuerda cuál es el segundo paso? Paso 2. Se conoce como hipótesis de inducción. Era n igual a k, ¿no? Sí. Entonces, suponemos, ¿verdad? Que si n es igual a k y A es una matriz, si n es igual a k y A es una matriz de k por k con dos renglones iguales, entonces el determinante de A es igual a 0. Esto lo estamos suponiendo, ¿verdad? Estamos suponiendo que es cierto. Paso 3.
por demostrar que si n es igual a k más 1 y A es una matriz de k más 1 renglones por k más 1 columnas, con 2 renglones iguales, entonces el determinante de A será 0. Bien, ¿cómo lo hacemos? A mí lo que me parece más simple es otra vez hacer un esquema de la matriz en donde tenga 2 renglones iguales y después proceder, ¿verdad? Entonces, vamos a armarnos de paciencia y a escribir. A1, 1, A1, 2, A1, K más 1. Ese es el primer renglón. Luego tenemos A. Vamos a suponer que este es el renglón M. Y que en el renglón L es igual al renglón M. Entonces, aunque sea el renglón L, como es igual, va a tener los mismos valores en las entradas. Y tenemos el renglón K más 1, 1. Aquí es K más 1. K más 1. K más 1, K más 1. Esta columna quedó toda chueca. Bueno. Tenemos el esquema de la matriz, como se muestra. Ahora, tengo que aclarar aquí, ¿verdad? Este es el renglón M. Este es el renglón L. Nada más por llamarles de alguna manera, que es igual al renglón M. Entonces, ¿cómo procederían? Desarrollan el determinante de A por cofactores con respecto a qué renglón o qué columna. ¿Lo harían con respecto a cualquiera de estos renglones o al contrario? Tendrían cuidado de no tomar estos y de tomar algún otro para poder utilizar la hipótesis de inducción. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción dice
que si tenemos una matriz de K por K con dos renglones iguales, su determinante es 0. Entonces, ¿qué hacen? Toman para el desarrollo por cofactores justo alguno de estos dos renglones o tienen cuidado de que no sea uno de estos dos, sino cualquier otro. Usamos uno de estos dos, ¿no, maestra? A ver, vamos a suponer que usas alguno de estos. El determinante, más bien los menores, cuando vayas desarrollando con respecto a cuando vayas escribiendo los términos asociados a cada entrada, los menores van a ser las matrices en donde quitas todo este renglón y toda esta columna. ¿Puedes garantizar que la submatriz que queda tiene dos renglones iguales para utilizar la hipótesis de inducción? No, maestra. No. Entonces, hay que tener cuidado de tomar un renglón de estos que no son los iguales, ¿verdad? ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Sí, Maestra. maestra. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a desarrollar. Aquí, pues, creo que lo más claro es escribirlo con palabras, ¿verdad? Entonces, desarrollamos el determinante de A por cofactores con respecto a un renglón Bueno, también en este caso el esquema que hice de A es pensando que dos renglones son iguales, pero también podría ser por columnas, ¿verdad? A un renglón o columna diferente de los renglones que son iguales. Entonces, los menores en el desarrollo serán matrices con dos renglones. O columnas iguales, ¿verdad? Y aplicando la hipótesis de inducción, tendría determinante. Cero. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es que el determinante de A se puede expresar. Vamos a suponer que
desarrollo, por ejemplo, con respecto al primer renglón. Que es distinto de los que son iguales. Entonces, lo que tendríamos es menos 1 a la 1 más 1 por A 1, 1 por el determinante del menor a 1, 1. Pero como esa matriz es la que se obtiene de eliminar el primer renglón y la primera columna, noten que esa matriz es otra vez, tiene dos renglones iguales, ¿verdad? Y es una matriz de K por K. Entonces, aplicando la hipótesis de inducción, es 0. Bueno, nada más lo escribo para que quede más menos 1 a la n más 1 a n. ¿Por qué estoy usando n, chicos, aquí? Si es k, ¿verdad? Es k más 1 más 1. Primero es el renglón y luego la columna. 1 más k más 1 por a 1 k más 1 por el determinante del menor 1 k más 1. ¿Sí? Y entonces este determinante y todos los menores son 0, que es lo que escribí, ¿verdad? Y por lo tanto, el determinante de A es 0. ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, continuamos propiedad 3. Si B es una matriz de n por n que se obtiene al aplicar una operación del tipo RI, el renglón I se define como alfa veces el renglón I. Y aquí, alfa es un escalar, ¿verdad? Si B se obtiene al aplicar una operación de esta forma, a una matriz A, tiene que ser de la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, el determinante de A es igual al determinante de B entre el escalar por el que se multiplicó el renglón.
¿Cómo verificamos esto? Pues otra vez tenemos que hacer un esquema de las dos matrices de A y de B. Así es que nos armamos de paciencia para escribirlo. 1, 1, A, 1, 2, A, 1N. Vamos a suponer que este es el renglón I. Y voy a... A ver, entonces, esta primera es la matriz A. Y al aplicar la operación que el renglón I se define como alfa veces el renglón I, lo que obtenemos es esta matriz, ¿verdad? Bien. Y esta es la matriz B. Entonces, ¿qué harían para relacionar el determinante de B con el determinante de A? Hay que desarrollar por cofactores con respecto justamente a ese renglón que cambió, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Desarrollamos me faltó por cofactores. Con respecto al renglón I. ¿Por qué con respecto al renglón I? Porque cuando desarrollemos cada uno de los términos va a tener alfa, A y 1, alfa, A y 2, etcétera. En cada uno de los términos va a contener un factor alfa. Vamos a poder factorizarlo y lo que quede va a ser justo el determinante de A, ¿verdad? Entonces lo escribimos. Tenemos que el determinante de B es menos 1, como es el renglón I, es I más 1 por el elemento, que en este caso es alfa A y 1, por el determinante del menor A y 1, más menos 1 elevado a la I más 2 por alfa A y 2 por el determinante del menor A y 2, etcétera. Menos 1 a la I más N por alfa A y N por el determinante del menor A y N. Entonces, alfa aparece como factor común en todos los términos. Reescribimos esto como, déjenme
Pero maestra, ¿no sería en los determinantes B en vez de A? Claro, tienes razón. Gracias. Sí. Sí estás poniendo atención, ¿eh? Qué bueno. Bueno, entonces, ahora sí, déjenme copiar nada más para no tener que escribir todo. Entonces factorizamos alfa. Y entonces lo que está dentro del corchete es el desarrollo por cofactores de la matriz A, ¿verdad? Porque de hecho estos menores, si ven la matriz A y la matriz B, si cancelan este renglón y la primera columna y aquí cancelan este renglón y la primera columna, el menor que obtendrían es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque la matriz A y B solamente difieren en que el renglón I está multiplicado por alfa. Entonces, estos menores van a ser los, los menores de A. Y por lo tanto, lo que está dentro del corchete, ¿verdad? Es la definición del determinante de A desarrollado con respecto al renglón I. Entonces, esto es alfa por el determinante de A. Y por lo tanto, el determinante de A, que es el que queremos encontrar, ¿verdad? El determinante de A es igual al determinante de B entre alfa. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, maestra. ¿Sí? Perfecto, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, ahora, las siguientes dos propiedades son 5. Las siguientes dos las demostramos después del receso. Si B es una matriz de n por n obtenida al aplicar una operación del tipo en donde el renglón I se intercambia con el renglón K en una matriz de n por n,
Entonces, el determinante de A es igual a menos el determinante de B. Bueno, ¿cómo se les ocurriría demostrar esta propiedad? Demostraremos. ¿A quién iba a hablar? ¿La propiedad? ¿No? ¿No hay ideas? Igual escribiendo las matrices. Sí, primero, digamos, una técnica que es útil es hacer un esquema de cómo son las matrices, ¿verdad? Igual y después de hacer ese esquema se nos ocurre cómo proceder. Digamos que un poco latoso estar escribiendo tanto, pero visualmente ayuda a poder precisar las ideas, ¿verdad? Demostraremos la propiedad para el intercambio de dos renglones consecutivos. Consecutivos. Entonces, en este caso vamos a suponer que intercambiamos el renglón K con el renglón K más 1. Y como menciona su compañera, hay que hacer un esquema de las dos matrices. ¿Me sirve alguno de los que ya? Desafortunadamente no. No, hay que escribirlo. A11, A12, A1N. Y es el renglón K y el K más 1. Entonces es K1, A, K2, A, KN. Escribo también el siguiente. A, K más 1, 1. A, N1, N2, N. Ay. Aquí sí puedo, para evitar reescribir todo, nada más voy a cambiar el renglón K y el K más 1. De hecho, ¿qué estoy haciendo? Ahí están intercambiados. Esta es la matriz A y la matriz B es la obtenida de intercambiar el renglón K y el renglón K más 1. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, aquí primero tengo que ponerme una notita
¿verdad? Para que para no confundirme de que aunque tiene subíndices K más 1, es el renglón K. Y el que sigue, aunque tiene subíndices K, es el renglón K más 1. Bueno, entonces, vamos a desarrollar el determinante de B por cofactores con respecto al renglón K o al K más 1, no importa, ¿verdad? Desarrollamos el determinante de B por cofactores con respecto al renglón K. Lo voy a poner K más 1. Al desarrollarlo con respecto al renglón K más 1 me voy a ahorrar un paso. Entonces, tenemos que el determinante de B es igual a. El renglón K más 1 es el que está en verde en la matriz B. Entonces, cuando lo desarrollo es menos 1 a la K más 1 más 1 por la entrada por el determinante del menor a K más 1, 1. Perdón, es B, ¿verdad? Otra vez me iba a equivocar. ¿Sí? Luego, más menos 1, K más 1 más 2 por la entrada, que aunque está en el renglón K más 1, pues aparece como K2, ¿verdad? Por el determinante del menor B, K más 1, 2, etcétera. Menos 1, K más 1 más N, A, K, N, por el determinante de B, K más 1, N. Y ahora nos damos cuenta que si tenemos el menor de esta matriz, déjenme cancelar nada más por un momento. Vamos a suponer que cómo es, para ver cómo es este menor, ¿verdad? Ese menor sería cancelar la primera columna y el renglón en donde aparece la entrada AK1. Si nos damos cuenta, el menor que obtendríamos es equivalente a el menor de la matriz A, en donde quitamos el menor a K más 1, 1 de la matriz A. No,
El renglón, a ver, si tomamos el menor de este elemento en la matriz A, están de acuerdo en que los menores son iguales, ¿verdad? El menor AK1 es igual al menor BK más 1, 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo como observación para no confundirnos. Aquí, observación. El menor AK1 es igual al menor BK más 1, 1. Ya escrito creo que queda más claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces ya con esa observación voy a dejar otra vez como estaban las matrices para que hoy aquí va a ser difícil. Entonces podemos reescribir la última expresión como es todo lo mismo, ¿verdad? Excepto que vamos a cambiar los menores por los de la matriz A. Entonces, el menor como el menor BK más 1, 1 es igual al menor AK1, lo cambiamos, ¿verdad? Cambiamos también el BK más 1, 2 como AK2 y el último también, AKN. Entonces ahora esta última expresión ya está en términos de A. Si nos damos cuenta, si desarrolláramos el determinante de A por cofactores con respecto al renglón K, tendríamos que la única diferencia es que hay un 1 de más, ¿verdad? Porque la potencia que acompañaría a este primer término es menos 1 a la K más 1, nos sobra 1. Y en todos los términos nos sobra un factor menos 1. Entonces, lo factorizamos, ¿verdad? Y queda menos 1 por el determinante de menos 1, K más 1, A, K1, por el determinante del menor A, K1, más menos 1, K más 2, A, K2, por el determinante de A, K2, etcétera. K más N, A, K, N. Y la expresión que está entre corchetes es la definición del determinante de A, desarrollado por cofactores con respecto al renglón K. Entonces queda menos 1 por el determinante de A. Por lo tanto, que lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Era que el determinante de A es igual a menos el determinante de B. Si se intercambian dos renglones. A ver, ahora ustedes díganme, ¿demostré lo que se quería o faltó algo? Dice, si B es una matriz de n por n obtenida al aplicar una operación de intercambio de renglones a una matriz A, entonces el determinante de A es igual al determinante de B. ¿Demostré esto o algo parecido? ¿Qué dicen, chicos?
Que sí se demostró, ¿no? Sí se demostró. ¿Alguien que opine diferente? ¿En dónde estaría el pero? Aquí en este asterisco, ¿verdad? Demostraremos la propiedad para el intercambio de dos renglones consecutivos. La Pues lo que propiedad no 4, se, ¿qué lo pasó? que no se demostró para todos los renglones, o sea, solo demostramos de 2. Ajá, solo para dos consecutivos, pero aquí la propiedad en general no indica que estos tienen que ser consecutivos. De hecho, nosotros al aplicar eliminación gaussiana hemos intercambiado, por ejemplo, el renglón 1 con el renglón 4, que no son consecutivos, ¿verdad? Entonces, demostré un caso particular. ¿Qué falta para la demostración en general? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y esto es un poco, va a ser esquemático, ¿sí? Vamos a suponer que la matriz A tiene aquí, por ejemplo, renglón 1, renglón 2. Vamos a suponer que estamos trabajando con una matriz de 5 renglones. Renglón 3, renglón 4 y renglón 5. Esta es la matriz A. Quedó muy y la operación que queremos efectuar es el intercambio del renglón 2 con el renglón 5, ¿sí? Entonces aquí voy a escribirlo así como objetivo, intercambiar el renglón 2 con el renglón 5. Pero como la propiedad que acabamos de demostrar es solo para renglones consecutivos, tengo que hacer ese intercambio de renglones del 2 al 5 intercambiando renglones consecutivos. Bueno, déjenme copiar esto 2, 4, 6 veces. Voy a copiar esta matriz 6 veces. Bueno, igual y no me va a servir de mucho. Espérenme, no va a servir de mucho. A ver, entonces, primero, voy a intercambiar el renglón 2 con el renglón 3, que son consecutivos. Lo que va a quedar, entonces, es el renglón 1 queda igual, aquí queda el renglón 3, el renglón 2, luego el renglón 4 y el 5 que no han cambiado. Enseguida le coloco los paréntesis de las matrices, nada más para no estar cambiando de pantalla. Luego, el renglón 2 lo desplazo, lo intercambio con el renglón 4. El renglón 1 queda igual, aquí va el renglón 3. Ahora intercambié los dos que eran consecutivos y queda el renglón 4, renglón 2 y renglón 5. Ahora ya puedo intercambiar el renglón 2 con el renglón 5. Y entonces, en el siguiente paso, ¿verdad? Obtendríamos renglón 1, renglón 3, renglón 4, renglón 5 y renglón 2. El renglón 2 ya está donde lo queremos, ¿verdad? Y ahora, para que el renglón 5 esté en el lugar del renglón 2, tenemos que intercambiar el renglón 4, bueno,
que en este caso serían los renglones 3 y 4, ¿verdad? Entonces, lo que obtendríamos es renglón 1, renglón 3, renglón 5, renglón 4 y renglón 2. Intercambio, ahora, el renglón, estos dos renglones, que serían el 2 y el 3, ¿verdad? Y obtenemos renglón 1, renglón 5, renglón 3, renglón 4 y renglón 2. Finalmente, logramos el intercambio de los dos renglones que queríamos originalmente, ¿verdad? Y para hacerlo, tuvimos que efectuar varios intercambios de renglones. Entonces, el determinante de A va a ser, por cada intercambio de renglones, tenemos que agregar un signo menos, ¿verdad? Para, digamos, esta última matriz es la matriz B, ¿sí? Entonces, aquí hay un intercambio de renglones, por lo tanto, va un signo -1. Van 2, 3, 4, 5. Entonces quedaría -1 a la 5 por el determinante de B. Pero -1 a la 5 se puede expresar como -1 a la 4, que es una potencia par, por -1 por el determinante de B. -1 a la 4 es 1 y entonces únicamente queda menos el determinante de B. ¿Qué significa, verdad? Que si los renglones no son consecutivos, para hacer el intercambio con un número de operaciones en donde se hagan renglones consecutivos, eso me va a llevar a un número impar de operaciones. Y entonces va a ser equivalente a que el determinante de A es menos el determinante de B. Y ahora sí, terminamos la justificación de la propiedad, ¿verdad? Bueno, fue esquemático, ¿verdad? En realidad no es un argumento en general, pero esquemáticamente creo que se entiende bien qué es lo que pasa cuando los renglones no son consecutivos. Y ahora ya falta la última propiedad, la propiedad 5. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Bueno. No, Maestra, no No, es duda, pero un compañero se le fue la luz en su casa y que si lo puede... Si B es una matriz de n por n obtenida al aplicar la operación RK definida como alfa veces RI más RK, la matriz A. Entonces,
el determinante de A es igual a determinante de B. Bueno, otra vez, ¿qué tendríamos que hacer? Un esquema de las dos matrices, ¿verdad? Tenemos aquí el renglón K. N1, N2. Y vamos a cambiar el renglón K por alfa veces el renglón I, entonces será I1 por alfa más R más A K1. Alfa veces A I2 más A K2, etcétera. Alfa veces A IN más A KN. Y bueno, acá los A11, etcétera. A12. A1N. Definimos a la segunda como la matriz B. La primera es la matriz A. La única diferencia que hay entre las dos es ese renglón. Entonces, hay que calcular el determinante de B. Desarrollamos el determinante de B por cofactores. Con respecto a ¿qué renglón? Con respecto al renglón que está cambiando, ¿verdad? Que en este caso es el renglón K. Y obtenemos lo siguiente. Entonces, el determinante de B es -1, K más 1, y luego la entrada K más 1 de B es alfa A I1 más A K1 por el determinante del menor B K1 más un término más, -1 K más 2, bueno, no es necesario. El último término sería -1 K más N por la entrada, que en este caso sería alfa A I N más A K N
por el determinante del menor B, K, N. ¿Cómo son los menores en este caso? BK1, si lo comparamos con los menores en la matriz A, será igual a ¿qué menor? A AK1, ¿no, maestra? Exactamente, ¿verdad? Son los mismos menores, entonces vamos a escribirlo así. Bueno, puedo copiarlo, ¿verdad? ¿Para qué lo vuelvo a escribir? Y nada más cambio las A's por las B's. Ah, ya. Ahora, el determinante es un número. Estos también son números, ¿verdad? Entonces podemos utilizar la propiedad distributiva. Y lo que quedará es menos 1, K más 1, alfa, A, I, eso casi no se ve como I, y 1 por el determinante acá 1 más, aquí voy a poner un corchete, etcétera, menos 1, K más N, alfa, A, I, N, por el determinante A, K, N. Les confunde si en este primer corchete de una vez saco alfa. No, maestra, más fácil si lo saca de una vez. Sí, ¿verdad? Entonces esto es igual a alfa y lo quito de aquí. Más, y luego el otro, menos 1, K más 1, A, K1 por el menor, A, K1 más, etcétera, menos 1, K más N, A, K, N, por el menor A, K, N. Bien, ahora, el primer determinante sería el que voy a sombrear en azul, ¿sí? Hasta ahí. Este sería el determinante de una matriz que tiene dos renglones iguales, ¿verdad? Porque digamos que estamos separando este renglón en uno que tiene entradas is y luego otro que tiene entradas con subíndice K. Entonces, en esta matriz, ¿verdad? Habría un renglón y luego otro renglón que tiene las mismas entradas, ¿sí? Por lo tanto, el determinante de este primer, por lo tanto, ese primer determinante sería 0. Eso lo escribo para que quede en las notas, pero vamos a hacerlo 0, todo esto, ¿sí? Y el segundo sería el determinante de B desarrollado con respecto, no, perdón. El segundo sería el determinante de A, esta parte, ¿verdad? Es el determinante de A desarrollado con respecto al renglón K. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo esto es el determinante de A. Maestra, una duda, ¿por qué Sí. daba 0 el determinante de...? Ajá, a ver,
Lo voy a escribir aquí. Con azul. Ese determinante es el desarrollo por cofactores con respecto al renglón K de una matriz cuyos renglones I y K son iguales. A ver, lo vemos en el esquema. Y aquí voy a poner una flechita de que es solamente para ese primer término, ¿verdad? A ver, aquí en el esquema. Estamos desarrollando el determinante de B, pero al utilizar propiedad distributiva aquí, este primer determinante sería equivalente a que en este renglón tuviéramos entradas AI1, AI2, AIN. ¿Están de acuerdo? Pero hay otro renglón, ¿verdad? Que es el renglón I. Entonces, estaríamos desarrollando el determinante de una matriz que tiene dos renglones iguales, el renglón I y el renglón K. Y por las propiedades que ya demostramos antes, ¿verdad? Una matriz que tiene dos renglones iguales tiene determinante igual a 0. ¿Se entiende o es necesario que ponga un esquema de cómo sería esta matriz? ¿Sí puede poner un esquema, por favor? ¿Sí? A ver, mira. Ahí en azul vamos a... De hecho, me va a servir esta. Ya ni siquiera es necesario que escriba todo. Aquí. Todo en azul. Para que sea parte de esta nota. Y esta no es la matriz A, es aquí, en este renglón, ¿verdad? Nota, tenemos menos 1 a la K más 1. Este es el renglón K, pero la entrada en el renglón K es I1, I2, IN. Por acá arriba, ¿sí? Igual y sí tendría que hacer otra. Por aquí arriba hay un renglón que es el renglón I. ¿Sí? Entonces, este es el renglón I y este es el renglón K. Pero son iguales, tienen exactamente las mismas entradas. Entonces, tenemos una matriz que tiene dos renglones iguales. Por lo tanto, el determinante es igual a 0. ¿Sí? Y eso viene de que en la matriz B, en el renglón K se obtuvo de sumar al renglón K alfa veces el renglón I. Es esto que está aquí, ¿verdad? Al descomponer
en dos determinantes. Este primero es el de una matriz que tiene este esquema. No sé si así queda más claro. Sí, maestra. Sí. O necesitan pensarlo un poquito para procesar esta parte, ¿verdad? También se vale. Bueno, ya tenemos las 5 propiedades y por lo tanto, cuando calculemos ahora un determinante de una matriz que sea 4x4, 5x5, n por n en general, podemos utilizar estas propiedades y entonces, en vez de hacer desarrollo por cofactores y resolver un montón de determinantes, podríamos llevar primero la matriz a su forma, a la forma triangular superior o triangular inferior, ¿verdad? Y después sabemos que el determinante de una matriz triangular superior o triangular inferior es el producto de los elementos en su diagonal. Lo hacemos y con eso terminamos, ¿verdad? Como ejemplo, ¿qué les parece si resolvemos el que se había quedado de tarea, que es un determinante de 5x5, ¿cierto? A ver, entonces vamos a resolver el ejemplo. Que fue calcular el determinante de la matriz A aplicando las propiedades de los determinantes Y aquí, digamos que lo que vamos a hacer es llevar primero la matriz a una matriz triangular superior y luego multiplicar los elementos en la diagonal para encontrar el determinante. La matriz A estaba definida como 0, 1, 2, 1 y menos 1. Luego es menos 2, 3, 1, 0, 5, 7, 9, menos 6, 2, 1, 1, 0, 4, 1, 0, 4, 2, 3. Y el último renglón era menos 3, menos 1, 2, 5 y menos 5. Lo hacemos con MATLAB, ¿cierto? ¿O no quieren usar MATLAB? Sí, No, maestra. sí, maestra, es más rápido. Pues sí, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. A ver, entonces, vamos a primero la matriz A. Ya, 0. Después es 7, 9, menos 6, 2 y 1. 1, 0, 4, 1, 0, 4, 2 y 3.
Y el último renglón es menos 3, menos 1, 2, 5 y menos 5. 2, 5 y menos 5. Ahí está. Luego voy a utilizar la matriz identidad de 5 por 5. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, recupero la identidad, la multiplico por la matriz A, cambio el nombre, ¿verdad? Le voy a llamar a esta primera A. Y entonces, aquí conviene intercambiar renglones, ¿verdad? Intercambio, por ejemplo, el renglón 4 con el renglón 1. Entonces, en esta matriz, ahí en el primero va a ir el 4. 1, 2, 3. Es este. 4 y en el 4 el 1. 2, 3, 4. Ahí va un 1 y este es 0. Ahí está. Luego, otra vez recupero la identidad. Multiplico por la matriz A y le cambio el nombre. B. Aquí va un 2, un menos 7, el 0 ya está y luego es un 3. Listo. Multiplico por la matriz anterior que le llamé B, le cambio el nombre a C, por ejemplo. Y recuerden que ahora lo único que nos interesa es anular las entradas por debajo del pivote. En este caso vamos a usar 3 como pivote. Y entonces la entrada 3, 2, 1, 2, 3 es esta. La entrada 3, 2. La vamos a cambiar por menos 9 entre 3, que es el pivote. Luego la entrada 4, 2. La cambiamos por menos 1 entre el pivote y la entrada 5, 2, 1 entre el pivote. Se me olvidó. Ahí está. Luego voy a utilizar como pivote el 61. Bueno, no se le llama pivote formalmente, ¿verdad? Pivote es si tiene valor 1, pero lo vamos a utilizar en un sentido parecido. Y vamos a anular la entrada 4, 3 y 5, 3.
la identidad por la última matriz, que es C, cambio el nombre. Y entonces... Maestra, Sí, dime. disculpe, un compañero está pidiendo acceso. Lo que faltó grabar hace un momento fue el final del cálculo del determinante. Entonces tenemos la matriz A, empezamos a efectuar operaciones. Cuando se intercambian dos renglones, al final tendremos que multiplicar por un factor -1 las operaciones en donde un renglón se sustituye por el múltiplo de otro más el mismo. Esas hacen que el determinante permanezca invariante, entonces no afecta, de preferencia hay que aplicar únicamente ese tipo de operaciones, y al final llegamos a la forma triangular superior de la matriz. Entonces multiplicamos los elementos en la diagonal, ¿verdad? Que sería equivalente a desarrollar por cofactores con respecto a la primera columna o al último renglón, haciéndolo cada vez con el determinante del menor que se obtenga, y este factor -1 es por el intercambio de renglones en el primer paso, de tal modo que el determinante de la matriz es 3845. Y se queda de tarea calcular el determinante de esa matriz A, que es la que se utilizó para encriptar mensajes. Y eso es todo por la clase de hoy.